Puff tercera persona. Descargo de responsabilidad. Todas las imágenes y personajes no son de mi propiedad, lo único que me pertenece es la historia. Este fanfic fue creado sin fines de lucro, este es el segundo capítulo de la historia. Tengo pensado subir cada miércoles un nuevo capítulo, sin nada más que comentar, empecemos. Ya no digas más que quieres morir, no te rindas con esta vida aún. Canciones como esa sin duda son absurdas para mí. No me importa si algún día me muero yo, pero dolería si alguien que amo morirá. No quisiera que suceda eso, mi ego ha vuelto a hablar. Si un desconocido vive o muere, a mí me da igual. El odiar a los demás se ha puesto de moda. Si viviera en paz, o sabiendo bien, eso sería hermoso en verdad. A través de la pantalla hay alguien que ha muerto, lamentablemente no alguien cantando, y un niño que ha sido influenciado, corre llevando un cuchillo. Parece que no tiene quien quiera ganar, que si atrás por el ego y por la presión, todo el mundo tiene que sabes que matar, cansados de montar en la vasca. Parece que la vida solo quiere ganar, a nosotros que no volvemos María igual, que juzgamos nuestra vida sin ningún valor, hemos sido sin problemas por la vida. La luz dorada de un amanecer vibrante se filtraba lentamente entre las cumbres irregulares del paisaje montañoso, pintando de tonos cálidos y resplandecientes los contornos de Villa Buena. Los primeros rayos del sol, suaves pero firmes, acariciaban las laderas cubiertas de árboles y despertaban con delicadeza la quietud del pueblo. Las sombras de las montañas se desvanecían poco a poco, y el cielo pasaba de un azul profundo a una paleta de naranjas, rosados y dorados que daban vida a cada rincón. Las casas de tejados rojos y calles empedradas parecían cobrar alma bajo el manto luminoso del nuevo día, mientras una suave brisa matutina esparcía el fresco aroma del rocío sobre los campos cercanos. Y así como el amanecer se alzó majestuoso sobre Villabuena, marcando el inicio de un nuevo día, también comenzó una etapa de aprendizaje peculiar y caótica en la vida de Satoru Greirat. Durante los 6 meses que siguieron, Satoru entrenó bajo la tutoría de su maestra de magia, Roxy Migurdia, una joven y experimentada hechicera que en un principio aceptó la tarea con entusiasmo pero cuyo ánimo fue puesto a prueba de forma constante. Roxy, dedicada y metódica, se encontró rápidamente frustrada por la irreverente actitud de su alumno. Satoru no solo mostraba un desinterés casi burlón por las clases teóricas, sino que constantemente interrumpía las lecciones con bromas, comentarios sarcásticos y referencias que la joven maga simplemente no comprendía. Con una sonrisa socarrona siempre en el rostro, y una mirada que parecía ver a través del tiempo, el joven Greirat aprendía los hechizos avanzados e intermedios con una facilidad alarmante, como si ya los conociera de vidas pasadas. Lo que más exasperaba a Roxy no era tanto su comportamiento indisciplinado, sino el ritmo con el que Satoru progresaba. Dominaba en días lo que a otros les tomaba meses, ejecutaba con perfección hechizos que ella misma tardó meses en perfeccionar, e incluso corregía de vez en cuando pequeños detalles técnicos que, aunque menores, herían el orgullo de la maestra. Pronto, lo que comenzó como una relación de guía y aprendiz, se transformó en una competencia silenciosa donde Roxy sentía que su propia relevancia comenzaba a desvanecerse ante el talento abrumador e inusual de Satoru. A pesar de sus quejas y la creciente desesperación que ocultaba tras su apariencia seria, Roxy no podía negar que algo en ese chico era diferente. Había poder, sí, pero también algo más. Una presencia, una seguridad casi inquietante como si Satoru Greirat no fuera del todo de este mundo. Unas de las variadas noches de estudios que proporcionaba Roxy a Satoru, él se le veía algo más interesado que días incluso semanas anteriores. Entonces, ¿estás diciendo que existen los demonios y espíritus? Eso es interesante.
exclamó Satoru con una pizca de interés, ya que eso era algo nuevo para él. Recordemos que en el mundo de Jujutsu Kaisen no existían seres o entidades parecidas a eso, solo maldiciones, lo que le trajo un sentimiento de nostalgia al recordar a sus viejos amigos. Geto. Shoko. Incluso Amana, y con la que no convivió mucho por su fallecimiento a manos de Toji Fushiguro, la recordaba con el mismo sentimiento de nostalgia. En una forma de responderle a Satoru, Roxy exclamaría: de hecho, soy un demonio. ¿Por qué crees que Paul y Zenith se sorprendieron al verme? Porque eres muy pequeña. Riéndose entre dientes, Satoru soltaría el comentario de su estatura, a lo que Roxy respondió con un pequeño golpe: que no soy pequeña. Solo se sorprendieron de mi tono de cabello. ¿No has oído hablar de una aterradora raza de demonios llamada Super? No, y si no he oído hablar de ellos es porque son debiluchos. Una cara de póker se postró en el rostro de Roxy por el comentario de Satoru, la cual, con una gota de sudor cayendo por su frente, replicaría: ¡ay, pequeño demonio! Suspira. Verás, hace 4 o 5 siglos hubo una gran guerra entre humanos y demonios llamada Guerra de la Place, donde los Super se volvieron locos y arrasaron con todo, hombres, mujeres, incluso niños. Y por eso se garantizaron el odio de todas las razas, y cuando terminó la guerra, se dice que fueron expulsados del continente demoníaco. Ahora escúchame, no te acerques a alguien que tenga el cabello verde con una gema de color rojo en su frente. Satoru, riéndose como una mula, señalando con una mano a Roxy mientras con la otra se agarraba el estómago por la risa que le generó la historia ridícula que no creía que fuera cierta. Lo que generó un enojo a la Migurdia y lo sacó de su habitación para mandarlo a la suya con una frustración notable al contarle toda la historia para que Satoru solo se ría de eso. Salto de tiempo. Voz interna de Satoru. Aproximadamente ha pasado un año desde que Roxy llegó aquí, se está volviendo repetitivo y algo frustrante que me enseñe los mismos hechizos. Solo espero que termine esto para volver a poder practicarle mi hechicería del infinito, por lo menos mi aumento de mana me sirve para garantizar mi infinito por más tiempo, pero sigue siendo frustrante. Aunque quisiera negarlo, he agarrado cariño a hacerle bromas, cuando se vaya la voy a extrañar un poco. Satoru yacía plácidamente recostado sobre el césped suave y ligeramente húmedo de su patio, con las manos entrelazadas tras la cabeza y la mirada perdida en las nubes que flotaban perezosas en el cielo azul. La brisa era ligera, y el sol tibio acariciaba su rostro con una calidez casi maternal, envolviéndolo en una tranquilidad que parecía sacada de otro mundo, aunque, técnicamente, lo era. Mientras tanto, a unos pocos pasos de él, su maestra Roxy Migurdia se mantenía de pie, hablando con seriedad sobre los fundamentos de la magia elemental, mientras recitaba fórmulas arcanas y explicaba la teoría detrás de la manipulación del maná. Su voz era firme y apasionada, como la de quien se toma su oficio muy en serio, pero para Satoru, todo aquello se deslizaba por su mente como una brisa sin fricción. Ya entendí eso hace una semana y lo que no, lo puedo improvisar en el momento, pensaba para sí con una sonrisa ladeada. Su atención se deslizaba entre el movimiento rítmico de los labios de Roxy y la forma en que las hojas danzaban en lo alto de los árboles. En su interior, no había desprecio por la lección, pero sí un profundo aburrimiento, el tipo de apatía que solo siente alguien que ha visto, y dominado, cosas mucho más complejas. Su mente, brillante y anclada en una vida anterior llena de batallas y de reconocimiento, no podía evitar divagar. A veces pensaba en lanzar un hechizo al azar solo para sorprenderla o romper la monotonía. Otras, simplemente dejaba que el murmullo constante de su maestra lo arrullara, como si fuera música suave que lo acompañaba en su descanso. Ella, completamente concentrada, no parecía notar que su alumno prodigio apenas la estaba escuchando, o quizás sí lo sabía, pero se negaba a admitirlo, decidida a cumplir su rol como instructora. Y así, en ese extraño equilibrio entre la genialidad y la distracción, entre la solemnidad de Roxy y la despreocupada actitud de Satoru, transcurría otro día de entrenamiento mágico en la mansión Greirat. Más tarde, esa misma tarde en la casa de los Greirat, el ambiente estaba impregnado de una energía cálida y festiva.
Se celebraba con alegría desbordante, rubores sinceros y entusiasmo genuino el quinto cumpleaños de Satoru Greirat, una ocasión muy especial en este mundo, donde los cumpleaños no se celebran cada año como en su vida pasada, sino cada 5. En la cultura de este mundo, estos festejos marcan etapas significativas del crecimiento personal, y el quinto año de vida representa el primer gran hito en la infancia. Es un momento que simboliza la transición de un niño indefenso a un ser consciente y con identidad propia. Todos sabían que era más que una fiesta infantil. Era una ceremonia que abría paso a nuevas responsabilidades, expectativas y sueños. La casa estaba adornada con guirnaldas de flores silvestres, y en la gran mesa del comedor reposaban platos humeantes con alimentos preparados especialmente para la ocasión. Pan dulce, carne asada, frutas en almíbar y un pastel de crema de bayas, una rareza en la región. Paul, su padre, había organizado todo con esmero, y Zenith, su madre, no dejaba de sonreír con orgullo y ternura al ver a su hijo, el cual, contando con apenas 5 años, se podía decir que medía un poco más que el promedio. Satoru, por su parte, disfrutaba de la celebración con una mezcla de nostalgia y curiosidad. En su mente aún flotaban ecos de su vida pasada, donde un cumpleaños significaba velas, regalos modernos y soledad. Aquí, en cambio, había familia, calidez, y una auténtica conexión humana que nunca conoció antes. Volvamos a recordar que Satoru siempre fue un ser distante, comprendido por ninguno, solitario en la cima del más fuerte, o bueno, hasta que conoció a su gurú. Los regalos para Satoru fueron una espada proporcionada por su padre Paul. Un libro de plantas medicinales y venenosas entregado por su madre Zenith y de su maestra favorita entre muchas comillas, una varita con una piedra mágica, y fue ahí donde Roxy soltó su noticia. Satoru, mañana te haré un examen de graduación. Ante el comentario de Roxy, Satoru quedó completamente en silencio. Ni una broma, ni una sonrisa, ni siquiera un suspiro de ironía escapó de sus labios. Solo la quietud y esa mirada. Sus 6 ojos, los temidos y reverenciados 6 ojos, se fijaron en ella con una intensidad silenciosa, como si pudiera descomponer sus palabras, su tono, y hasta su respiración, en átomos flotantes delante de él. La atmósfera se volvió extrañamente pesada. No porque Satoru estuviera enojado, sino porque su sola mirada era demasiado. Demasiado precisa, demasiado profunda, demasiado real. Para Roxy, esa sensación era difícil de describir, como si en ese instante todo su ser quedara desnudo ante una conciencia superior, una mente que lo analizaba todo más allá de lo comprensible. Y, sin embargo, Satoru no decía nada. Solo observaba. Internamente, él tampoco lo disfrutaba. Aquella capacidad, bendición o maldición que trajo consigo desde su mundo anterior, le permitía ver más de lo que cualquier ser humano, o mago de este mundo, podría soportar. Veía la energía mágica fluyendo por las venas de Roxy, notaba las tensiones microscópicas en sus músculos faciales al hablar, y leía la ligera alteración de su maná cuando se incomodaba. Todo eso, sin quererlo. Siempre. Esto empieza a ser molesto, pensó con un deje de frustración. Aquel don, tan glorioso en batalla, resultaba agotador en lo cotidiano. Sus ojos estaban siempre activos, siempre escaneando, procesando, descomponiendo la realidad a un nivel abrumador. No había descanso para quien lo ve todo. Por eso, en los momentos en los que creía estar solo, cuando nadie podía observarlo, cuando se libraba de la imagen del niño prodigio o del honrado, solía tomar un simple trapo, una venda vieja que guardaba discretamente entre sus ropas, y se la colocaba sobre los ojos. No por vergüenza, sino por necesidad. Era su única forma de descansar. De sentir, al menos por unos minutos, que el mundo volvía a ser borroso, misterioso. Humano. No es por esconderlos, se decía a sí mismo. Es para no asustarlos. Para no preocupar a nadie. Y así, tras aquel breve instante de silencio incómodo, Satoru parpadeó lentamente, desvió la mirada con naturalidad y volvió a su actitud despreocupada. El momento pasó, como una nube que oscurece brevemente la luna llena de ese entonces. Así fue como después comenzó un nuevo día.
La luz de un amanecer vibrante se filtraba lentamente entre las cumbres irregulares del paisaje montañoso, pintando de tonos cálidos y resplandecientes los contornos de Villa Buena. Roxy armó los preparativos para el examen, el cual se llevaba a cabo en las afueras del pueblo, un lugar un poco alejado. En caballo los dos fueron en el viaje y cuando llegaron su examen de graduación había comenzado. Un conjuro nivel santo, el cual para Satoru no fue la gran cosa, aunque un poco dificultoso, terminó saliendo incluso mejor que el ejemplo que Roxy había puesto. Un sentimiento de amargura y humillación era lo que sentía Roxy, al ser superado por un niño de tan solo 5 años. Algo que solo se hacía sentir peor. Al final, en la mañana siguiente, cuando apenas los dorados rayos del sol se colaban por las montañas de la villa, Roxy partió en busca de perfeccionar aún más sus habilidades, y no quedarse atrás para ser superada por un niño. Fue una despedida algo agridulce, ya que Satoru, aunque le tenía afecto, lo podemos comparar con el afecto que tenía hacia Uta y Mayori en su mundo, a la cual siempre le gustaba molestar, y fue así como, en medio del bello amanecer, teñido de dorados cálidos y cielos despejados, la figura de Roxy Migurdia comenzó a alejarse lentamente, sus pasos firmes pero silenciosos resonando sobre el suelo aún húmedo por el rocío matutino. El viento jugaba con los pliegues de su capa azul y el sombrero puntiagudo que la había acompañado desde el primer día y que la había acompañado 6 meses con ellos, balanceándose con cada movimiento mientras su silueta se recortaba contra la luz naciente del sol. Satoru permanecía inmóvil en la entrada del hogar Greirat, observándola sin pronunciar palabra, con los brazos cruzados y los 6 ojos mirando cómo desaparece su silueta. Su expresión era de una silenciosa tristeza escondida bajo la fachada de despectividad y arrogancia. El aire de la mañana era suave, casi simbólico, como si el mundo mismo supiera que ese instante marcaba el final de una etapa. Cada paso que Roxy daba alejándose del hogar era también un paso que Satoru daba hacia su futuro. No habría más clases, ni reprimendas. Solo el eco de las enseñanzas que ella le dejó y las huellas de una relación que, aunque corta, había marcado profundamente su vida. Finalmente, en la distancia, su figura se hizo pequeña, y luego se desdibujó entre la bruma de la mañana, absorbida por el horizonte y por el destino que la llamaba hacia nuevos caminos. Satoru cerró los ojos un momento y respiró hondo. Gracias, murmuró en voz baja, apenas audible, como un secreto entre él y el viento. Y así, mientras el sol ascendía poco a poco sobre las colinas, la era de Roxy llegaba a su fin, y el verdadero viaje de Satoru Greirat apenas comenzaba. Fin del capítulo 2. Gracias por llegar al final. Me gustaría que me apoyaras con un like o tu suscripción. Exprésame tus sinceras preguntas o quejas en la caja de comentario y sobre todo, retrate bien a Satoru Gojo en este episodio. ¿Cómo te pareció el inicio de esta historia? Sin nada más que decir, vuelvo a mencionar gracias por quedarte hasta esta parte. Hasta la próxima.